Bienvenido a Cartas a Lucilio, un viaje estoico. Soy tu guía en este recorrido por una de las correspondencias filosóficas más extraordinarias de la antigüedad, las cartas que Séneca escribió a su amigo Lucilio en los últimos años de su vida. Hoy leemos la carta 40, y Séneca nos habla de algo que parece menor, pero que no lo es en absoluto. ¿Cómo hablamos? La carta comienza con una imagen hermosa. Séneca le dice a Lucilio que sus cartas son mejores que cualquier retrato. Mientras que un cuadro ofrece solo un reflejo inerte, la letra escrita lleva consigo los rasgos auténticos del amigo, aquello que en su presencia era más dulce. Pero enseguida, el tono cambia. Lucilio le ha contado que ha estado escuchando a un filósofo llamado Serapión, que habla a una velocidad vertiginosa, atropellando las palabras, sin pausas ni respiro. Y Séneca reacciona con firmeza. Eso no es elocuencia. Eso es un defecto. Lo que sigue es una meditación sostenida sobre la relación entre la palabra y el pensamiento, entre la velocidad y la verdad, entre la apariencia del saber y su sustancia real. En la Roma del siglo I, la oratoria era mucho más que un arte, era poder. Los foros, los tribunales, el Senado, todos esos espacios se ganaban o se perdían con la palabra. Y junto al poder venía la tentación del espectáculo. Había oradores célebres precisamente por su velocidad. Séneca menciona a Quinto Haterio, un hombre que en su tiempo fue considerado una figura brillante, pero cuya precipitación era tan extrema que el propio Augusto llegó a decir que necesitaba un freno. También cita a Publio Vinicio, que hablaba exactamente al contrario, despacio, casi a trompicones, según cuenta el anecdotario de la época. Séneca conocía bien ese mundo. Había sido él mismo una figura pública de primer orden, preceptor de Nerón, senador, hombre de enorme influencia. Y sin embargo, en esta carta, escrita ya en el retiro de sus últimos años, mira esa cultura del rendimiento oratorio con una distancia crítica notable. La filosofía, dice, no debe competir con el espectáculo. Debe sanar. Te agradezco que me escribas a menudo, pues así te me muestras del único modo que puedes. Nunca recibo una carta tuya sin que enseguida estemos juntos. Si nos agradan los retratos de los amigos ausentes que renuevan el recuerdo y alivian la nostalgia con un consuelo engañoso y vano, cuanto más alegres son las cartas que nos traen las huellas auténticas del amigo ausente, sus auténticos rasgos. Y es que la letra del amigo plasmada en la carta nos permite reconocer aquello que en su presencia era más dulce. Escribes que has estado oyendo al filósofo Serapión después que atracó en esas costas. Suele atropellar las palabras a toda prisa, pues no las vierte despacio una a una, sino que las apremia y empuja. Y es que una sola boca no se basta para tantas como le vienen. Eso no me parece bien en un filósofo, cuya pronunciación también, al igual que su conducta, debe ser ordenada. Ahora bien, nada que corre y se precipita resulta bien dispuesto. Por eso en Homero el estilo vivo y semejante a nieve que cae sin cesar se le atribuye al orador joven, mientras que la palabra del anciano fluye lenta y más dulce que la miel. Considéralo así. Por tanto, ese impulso en el hablar, veloz y exuberante, es más adecuado para el charlatán que para el hombre que trata o enseña un tema importante y serio. No quiero ni que vaya gota a gota ni que corra, es igual. Que no haga estirar las orejas, ni tampoco las aplaste. Porque también un lenguaje pobre y mezquino hace que el oyente, aburrido de esas lentas paradas, atienda menos. Sin embargo, se asienta mejor lo que se hace esperar que lo que pasa volando. En fin, dicen que a los discípulos se les transmiten preceptos. No se transmite lo que sale a escape. Añade aquí que el discurso que se afana en la verdad debe ser natural y simple. El otro popular no encierra nada verdadero. Busca impresionar a la masa y seducir de un golpe sus oídos irreflexivos. No se ofrece para que se repiense, sino que se escamotea. Pero, ¿cómo puede controlar a nadie un discurso que no se controla? ¿No ves además que el discurso que se destina a sanar las mentes debe asentarse en nosotros? Los remedios no sirven de nada si no se aplican durante un tiempo.
Tiene además mucho de vanidad y vacío. Suena más que puede. Hay que dulcificar lo que me espanta, reprimir lo que excita, descartar lo que engaña, cohibir la molicie, destruir la avaricia. ¿Cuál de estas cosas se puede lograr a la carrera? ¿Qué médico cura a los enfermos de paso? ¿No ves que esa balumba de palabras que corren sin discernimiento ni siquiera contiene el menor deleite? Pero tal como es suficiente haber visto aquellas cosas que creerías que son imposibles, así sobra y basta con haber oído una vez sola a esos que practican con la palabra. ¿Qué querría uno aprender? ¿Qué querría imitar de ellos? ¿Qué pensará? De un espíritu cuyas palabras son confusas y precipitadas y no pueden controlarse. Tal como en la pendiente los pies de los corredores no se detienen donde deciden, sino que dependen de la fuerte inercia del cuerpo y van más allá de donde quieren, así esa aceleración en el hablar ni es dueña de sí, ni es muy conveniente para la filosofía, que debe colocar en su sitio las palabras, no dispararlas, y avanzar de puntillas. ¿Qué entonces? ¿No se elevará también de vez en cuando? ¿Cómo no? Pero salvando la dignidad de las maneras, que se ve anulada por ese empuje vehemente y excesivo. Tenga fuertes impulsos, pero bien templados. Que la corriente fluya, pero no de modo torrencial. Me cuesta permitir al orador una velocidad en el hablar tan irrefrenable y libre de norma en su avance, pues ¿cómo podrá seguirlo el juez, que a veces es inexperto y hasta tosco? Incluso cuando lo dominen sus alardes o un sentimiento incontrolado, debe apresurarse y expresar tanto cuanto los oídos puedan asimilar. Harás bien, por tanto, si dejas de oír a esos que pretenden decir muchas cosas sin importarles cómo, y prefieres por tu parte, si no queda más remedio, hablar como Publio Vinicio. A ver, explícate. Cuando le preguntaron a Aselio cómo hablaba Vinicio, respondió: a trompicones. Porque además Gémino Vario decía: ¿cómo llamáis elocuente a ese? No es capaz de trabar 3 palabras. ¿Por qué no ibas a preferir tú hablar como Vinicio? Quizá tercia alguno tan desabrido como aquel, que cuando el otro iba pellizcando las palabras una a una, como si estuviera dictando y no hablando, le decía: dime, ¿vas a hablar de una vez? Porque la precipitación de Quinto Geterio, un orador muy célebre en su tiempo, quiero que quede muy lejos de una persona cuerda. No dudaba nunca, no se interrumpía nunca. De una vez empezaba y de una vez concluía. Sin embargo, algunas cosas convienen más o menos a cada nación, según yo creo. En los griegos admitirías tal descuido. Nosotros, incluso cuando escribimos, acostumbramos a marcar las pausas. También nuestro Cicerón, con el que la elocuencia romana dio un salto, era acompasado. La lengua romana es muy remirada y se aprecia, y se ofrece para que la aprecien. Fabiano, personaje destacado por su conducta, por su saber, y, lo que sigue a estas dos cosas, también por su elocuencia, disertaba con más destreza que rapidez, de manera que podría decirse que la suya era soltura, no velocidad. Yo la admito en un personaje sabio, no la requiero, de manera que su discurso corra sin trabas, aunque prefiero que avance, no que se desparrame. Pero te aparto espantado de esa enfermedad precisamente porque no puedes contraerla más que si dejaras de sentir vergüenza. Conviene que eches cara dura y no te oigas a ti mismo, pues esa carrera libre de vigilancia desecha muchas cosas que luego querrías retomar. Esto no te puede pasar a ti, insisto, si se mantiene en pie tu pudor. Por otra parte, hace falta la práctica diaria, y hay que encaminar el estudio desde los asuntos a las palabras. Pero éstas, aunque lleguen y puedan discurrir sin ningún esfuerzo por tu parte, deben, sin embargo, atemperarse, ya que, tal como al sabio le conviene un caminar algo pausado, también su hablar debe ser contenido, no temerario. Así pues, el resumen de todos los resúmenes sería: te prescribo que seas lento en el hablar. Adiós. Ideas principales. La primera gran idea de esta carta es que la velocidad en el hablar es incompatible con la verdad. Séneca lo dice con una imagen que resulta muy precisa. El discurso que busca impresionar a la masa no se ofrece para que se repiense, sino que se escamotea. Pasa tan rápido que no deja huella, y si no deja huella, no transforma. Y si no transforma, ¿de qué sirve? La segunda idea es que el remedio necesita tiempo. Séneca compara el discurso filosófico con la medicina.
Igual que un médico no puede curar a sus enfermos de paso, las palabras que pretenden sanar el alma deben asentarse, deben quedarse dentro. Para eso, necesitan espacio. Y el espacio lo crea la pausa, el ritmo, la lentitud deliberada. La tercera idea es quizá la más sutil. Séneca no defiende la lentitud torpe ni el balbuceo. Admira a Fabiano, un filósofo que hablaba con soltura, no con velocidad. La diferencia importa. La soltura es dominio, la velocidad es fuga. El que habla demasiado deprisa, dice Séneca, no es dueño de sus palabras, igual que el corredor que baja por una pendiente no es dueño de sus pies. Y hay una cuarta idea, casi al final, que toca algo muy moderno. Séneca advierte a Lucilio: esa manera precipitada de hablar solo se contagia si se pierde la vergüenza, si uno deja de escucharse a sí mismo. La autoconsciencia, el pudor ante la propia voz, es una forma de disciplina intelectual. Vigencia actual. Vivimos en el tiempo de la velocidad como virtud. Las redes sociales premian la reacción inmediata, el comentario rápido, el titular que impacta antes de que el pensamiento pueda seguirle el paso. Hablar mucho y rápido se confunde a menudo con saber mucho. Séneca nos propone lo contrario. Nos propone que la calidad del pensamiento se mide no por su velocidad, sino por su capacidad de asentarse en quien lo recibe. Un discurso que no puede repetirse, que no puede recordarse, que no deja ningún sedimento en la memoria, es un discurso que en realidad no ha ocurrido. Hay algo en esta carta que también interpela a quien escucha, no solo a quien habla. Porque si el que habla rápido no puede ser seguido ni comprendido, el oyente que acepta esa velocidad sin exigir nada también está renunciando a algo. Renunciando a pensar. Renunciando a asimilar. La lentitud que Séneca prescribe no es pereza. Es respeto. Respeto por las palabras. Respeto por quien escucha. Respeto por la verdad que se intenta transmitir. Así pues, el resumen de todos los resúmenes sería: te prescribo que seas lento en el hablar. Con esa frase extraordinaria, cierra Séneca la carta 40. No un tratado, no una lista de reglas, una prescripción como la de un médico. Sé lento. Deja que las palabras lleguen a donde tienen que llegar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este episodio te ha hecho pensar, te pido que compartas el podcast con alguien a quien le pueda interesar. Y si tienes un momento, deja una reseña allí donde escuches. Es la mejor manera de ayudar a que más personas encuentren a Séneca. Nos escuchamos en la próxima carta.